Hola a todos. En este video les vamos a hablar sobre el movimiento literario llamado barroco. El barroco es un estilo artístico que dominó la arquitectura, la pintura, la literatura y la música en Europa durante el siglo XVII. Este surgió al final del Renacimiento y se manifestó a través del uso de detalles de gran ostentación y extravagancia entre los grupos beneficiados por las riquezas de la colonización, afectando también a sus respectivas colonias. En este movimiento se busca la espiritualidad, las sensaciones y las pasiones internas, así como el contraste de luz y obscuridad en la vida. Socialmente, la comunidad se polarizaba con respecto a las reformas de Lutero y las contrarreformas del Concilio de Trento, donde la Iglesia católica reafirmó su poder y control sobre la sociedad, expresándolo en la Inquisición, en la literatura así como en la arquitectura, siendo este periodo donde más iglesias se construyeron en la historia. Además, se cambió el ideario de vida, donde en el Renacimiento encontrábamos el Carpe Diem, ahora se practicaba el Memento Mori, donde se resalta que todo es fugaz y llega a la muerte. Respecto a la economía, la época se caracterizó por guerras que desabastecieron económicamente a las monarquías, después solventadas por las riquezas de sus colonias, una agricultura escasa provocando falta de alimentos y excesivos monopolios que restringían la circulación de bienes. Por último, en el ámbito político, la Iglesia católica predominaba frente a las monarquías de esa época. Ya habiendo puesto en contexto esta época literaria, ahora nos enfocaremos en las dos corrientes barrocas que se caracterizaron por los juegos de palabras, la búsqueda de la emoción y el placer estético a través del uso excesivo de los recursos literarios. Estas fueron el conceptismo, basado en la importancia y asociaciones ingeniosas de ideas o palabras generando conceptos. El autor crea nuevas palabras prestándole significados inesperados o cambiando su sintaxis, teniendo como resultado las antítesis, la paradoja, el paralelismo y la hipérbole. A la par, el culteranismo, basado en el afán de crear dificultad en el lenguaje con el fin de embellecer la forma de escritura. Los recursos que más se utilizaron fueron la metáfora, que reemplazaba una realidad o concepto con otra similar para embellecer la escritura, y el lenguaje culto, donde hubo uso exagerado del hiperbatón. Por otro lado, nació el Siglo de Oro español, donde florecieron el arte y las letras castellanas, y que coincidieron con el auge político y militar de la monarquía española. Se inició con las conquistas hispanas en las nuevas tierras y terminaría con la muerte del autor Pedro Calderón de la Barca. Esta corriente se caracterizó por una tendencia a vulgarizar los saberes humanísticos, lo cual potenció los géneros de la sátira y la comedia popular, que tuvo su correspondencia en la literatura picaresca. Además, se escribió la primera novela, la cual se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A continuación, vamos a nombrar a algunos autores y sus escritos. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes y Saavedra. Esta novela narra las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo pobre que de tanto leer historias de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, junto con su escudero Sancho Panza, nombrándose a sí mismo Don Quijote de la Mancha. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Es una historia de amor entre dos jóvenes de familias rivales en la ciudad de Verona, los Capuleto y los Montesco, que se enfrentan entre sí con un trágico final para los amantes. Fuenteovejuna, de Lope de Vega. Es la historia de un pequeño pueblo que está bajo el control tirano y cruel de Fernán Gómez de Guzmán. La historia se desata gracias al conflicto entre Gómez y una futura pareja de casados, en donde el encarcelamiento injustificado del prometido y captura de la prometida produjo un enojo generalizado en el pueblo, el cual decide acabar con la vida del comendador. También podemos encontrar obras como El Lazarillo de Tormes, La vida es un sueño, Divino Narciso, etc.
así como escritores como el mencionado Pedro Calderón de la Barca, Sor Juana Inés de la Cruz y Tirso de Molina. El hito que marca el fin de este movimiento es la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750, dado que fueron sus obras lo que definieron fundamentalmente el barroco. También podemos considerar el cambio de pensamiento social, que de un ideario absolutista y la concepción de una fe ciega pasa a un gran apego a la razón y la ciencia. Podemos concluir que en esta época las artes se ocupaban como un medio para fomentar el catolicismo. Tal es el caso de la escritora Sor Juana Inés de la Cruz, y también de un reflexivo contraste de lo correcto e incorrecto en la sociedad y del ser humano en sus acciones, además del estado consciente del momento mori, la fugacidad de la vida y la cercanía de la muerte.